Hay algo que nadie te dice sobre el miedo. No desaparece cuando estás lista, no desaparece cuando tenés experiencia, no desaparece cuando el momento es perfecto. El miedo simplemente no desaparece. Y mientras vos esperas que se vaya para empezar, hay mujeres que están construyendo exactamente la vida que vos querés. No porque no tengan miedo, sino porque aprendieron algo que vos todavía no te permitiste creer. El miedo no es una señal de que no podés, es una señal de que lo que querés hacer importa de verdad. Y eso lo entendió una chica de 17 años que en 1429 tomó una armadura, se puso al frente de un ejército y cambió el curso de la historia de Francia. Su nombre era Juana de Arco y una de sus frases más conocidas fue: "La primera vez que escuché la voz que me guiaba, tuve mucho miedo". Y aún así avanzó. ¿Qué sabía Juana de Arco que la mayoría de las mujeres descubre demasiado tarde? Quizás ahora mismo estás pensando que tu caso es diferente, que tu miedo tiene razones reales, que las circunstancias no te acompañan, que no es el momento, y puede ser que tengas razón, pero hay algo que no te estás preguntando. ¿Cuántos años más vas a esperar que el momento sea perfecto? Porque Juana de Arco no esperó el momento perfecto. Tenía 17 años, era campesina, y el mundo entero le decía que se quedara en su lugar. Y aún así, avanzó. Lo que ella sabía, y lo que casi nadie te dice, es que el miedo nunca desaparece antes de empezar. Desaparece después, solo después de que avanzás igual. Primera parte. El miedo no miente, te dice que algo importa. Déjame preguntarte algo. Pensá en algo que querés hacer hace mucho tiempo, algo que postergás, algo que vas a empezar cuando llegue el momento. ¿Lo tenés? Ahora pensá en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste miedo de algo que no te importaba? Exacto. El miedo no aparece cuando algo es irrelevante. El miedo aparece cuando algo importa de verdad. Cuando hay algo en juego, cuando hay una versión mejor de vos que podría existir, cuando hay una vida diferente que podría ser real. El miedo no es una señal de que no podés, es una señal de que querés, y esa diferencia lo cambia todo. Porque la mayoría de las mujeres trata al miedo como una señal de parada, como una luz roja que dice: hasta acá llegaste, como una voz que dice: vos no sos para esto. Pero hay mujeres que aprendieron a leer el miedo de otra manera, como una brújula, como una señal de que están yendo en la dirección correcta. Juana de Arco tenía 13 años cuando empezó a escuchar voces que le decían que tenía una misión imposible para cualquier estándar de su época. Era mujer, era campesina, no tenía educación militar, no tenía rango, no tenía nada. Y aún así, esas voces le decían: avanzá. Ella misma lo declaró en su juicio. La primera vez tuve mucho miedo. No lo negó. No dijo que era valiente desde el principio. Dijo que tuvo miedo. Y después avanzó igual. Porque entendió algo que muy pocas mujeres se permiten creer. El miedo no es el problema. El problema es creer que el miedo tiene que irse antes de que puedas empezar. Y si el miedo que sentís hoy no es una señal de que no estás lista, y si es exactamente la señal de que sí lo estás. Segunda parte. Lo que el miedo te hace creer y por qué es mentira. Hay algo que el miedo hace con mucha habilidad. Te convence de que el problema sos vos, que no tenés suficiente experiencia, que no es el momento, que hay otras personas mejor preparadas, que si fallaras sería demasiado doloroso, que es más seguro no intentarlo. Y lo más peligroso de todo esto es que suena razonable, porque el miedo no llega disfrazado de cobardía, el miedo llega disfrazado de prudencia. Llega como una voz tranquila que dice: espera un poco más, prepárate mejor, no es el momento todavía. Y mientras esa voz habla, los meses pasan, los años pasan y la vida sigue avanzando sin vos. Juana de Arco tenía todo el mundo en contra. Los generales no querían escucharla, la corte no confiaba en ella,
Los soldados la miraban como a una loca. Una chica de 17 años diciéndole a un ejército a dónde ir. El miedo que ella tenía era completamente razonable. Tenía razones reales para detenerse, razones reales para decir esto no es para mí. Pero eligió escuchar otra voz. Y ella misma lo describió así. Mis voces me decían, no temas, responde con atrevimiento. No le decían que el miedo iba a desaparecer, le decían que avanzara a pesar de él. Así que hagamos un pequeño ejercicio. Toma un papel y escribe exactamente qué es lo que te da miedo, no en general, algo concreto. No tengo miedo a fracasar, algo específico. Tengo miedo de empezar y que nadie me preste atención. Tengo miedo de invertir tiempo en algo y que no funcione. Tengo miedo de que me juzguen. Cualquiera que sea tu miedo, escribilo. Porque el miedo tiene más poder en la oscuridad que en la luz. Cuando lo nombras, se achica. Cuando lo escondes, crece. Y cuando lo tengas escrito, te vas a dar cuenta de algo importante. Que ya lo sabes hacer. Que ya avanzaste con ese mismo miedo antes. ¿Cuántas veces en tu vida tomaste la decisión correcta sin estar completamente segura? Probablemente más de lo que recordás. La pregunta no es si podés avanzar con miedo. La pregunta es si vas a elegir hacerlo esta vez. Tercera parte. La trampa de esperar a estar lista. Hay una creencia que paraliza a más mujeres inteligentes que cualquier otra cosa. Cuando esté lista, empiezo. Suena responsable, suena maduro, suena como la decisión correcta, pero es una trampa, porque el momento de sentirte lista nunca llega. No llega porque la preparación no elimina el miedo, la preparación solo te da más herramientas, pero el miedo sigue ahí. Y mientras esperas ese momento de confianza total, de certeza absoluta, de seguridad perfecta, el tiempo sigue pasando, las oportunidades pasan y la versión de vos que podría haber existido sigue esperando en algún lugar adentro tuyo. Juana de Arco no esperó a estar lista. Tenía 17 años cuando se presentó ante el rey Carlos VII de Francia, sin credenciales, sin experiencia, sin garantías de nada, solo con una convicción. Y eso fue suficiente para que el rey le diera el mando de un ejército. No porque ella fuera perfecta, sino porque avanzó cuando nadie más estaba dispuesto a hacerlo. Ahora quiero preguntarte algo con honestidad. ¿Hay algo que venís postergando hace más de 6 meses? Si la respuesta es sí, hace esto ahora mismo. Pensá en la acción más pequeña posible que podrías hacer hoy en relación a eso. No el plan completo, no el gran salto, solo el paso más ridículamente pequeño que se te ocurra. Un mensaje, una búsqueda, anotar una idea, reservar 30 minutos. Solo una, porque Juana de Arco no liberó Francia en un día. Liberó una ciudad, después otra y después otra. El coraje no es un gran acto, es la acumulación de pequeños actos a pesar del miedo. Hasta acá hablamos del miedo como si fuera un solo enemigo, como si fuera una sola forma de miedo, pero hay algo más profundo que el miedo al fracaso, algo más difícil de admitir, algo que paraliza a mujeres brillantes, preparadas y capaces. Y es esto, el miedo más paralizante no es el miedo a fallar, es el miedo a descubrir que podías hacerlo. Cuarta parte, el miedo más peligroso, el que nadie nombra. Escúchame bien, porque esto es lo que más cuesta admitir. Muchas veces no es el miedo al fracaso lo que te detiene, es el miedo al éxito. Sí, el miedo a descubrir que eras capaz todo el tiempo, el miedo a lo que eso significaría sobre todos los años que esperaste, el miedo a la versión de vos que podría existir si realmente te lo permitieras. Porque si intentás y fallás, tenés una excusa. Puedes decir, lo intenté y no funcionó. Pero si intentás y lo lográs, ya no podés seguir diciéndote que no podías. Ya no podés seguir viviendo en el cómodo espacio de algún día. Ya no tenés excusa para no ser la mujer que podrías ser.
Y eso da más miedo que cualquier fracaso. Juana de Arco rompió el sitio de Orleans en 9 días. 9 días. Un sitio que el ejército francés no había podido romper en meses. Cuando eso pasó, el mundo no pudo seguir ignorándola. No pudo seguir diciéndole que era una chica campesina sin lugar en la guerra. Los hechos hablaban por sí solos. Pero imagina por un segundo lo que sintió antes de esa batalla. No solo el miedo a morir, el miedo a que funcionara. El miedo a que si eso salía bien ya no había vuelta atrás. Ya no podría ser la chica simple del campo. Ya tenía que ser lo que las voces le decían que era. Avanzar con miedo no es solo superar el miedo al fracaso, es también superar el miedo a tu propio potencial. Así que quiero hacerte la pregunta más incómoda de este video. ¿Qué pasaría en tu vida si realmente lograras eso que tanto querés lograr? ¿Qué cambiaría? ¿Qué tendrías que soltar? ¿A quién tendrías que dejar ir? ¿Quién tendrías que dejar de ser? Porque a veces el miedo más real no es a caer, sino a volar. Quinta parte. Lo que separa a las mujeres que avanzan de las que esperan. Hay una diferencia concreta entre las mujeres que logran lo que se proponen y las que siguen esperando. No es el talento, no es la confianza, no es la ausencia de miedo. Es una decisión que toman cada vez que el miedo aparece. Deciden que el miedo va a ser un compañero de viaje y no el conductor, porque el miedo siempre va a estar ahí. En el primer paso, en el 10º, en el 100º. Cada vez que haces algo que importa de verdad, el miedo aparece. La diferencia es lo que haces con él. Las mujeres que esperan le dan el volante al miedo. Lo dejan decidir cuándo es el momento. Lo dejan determinar si están listas. Lo dejan escribir el guión de su propia vida. Las mujeres que avanzan hacen algo diferente. Reconocen el miedo, lo nombran y después eligen avanzar de todas formas. Y acá quiero darte algo concreto para el momento exacto en el que el miedo aparezca. Porque no alcanza con saber que el miedo es normal. Necesitas una herramienta para ese instante puntual donde el cuerpo se tensa, el estómago se aprieta y una voz adentro tuyo dice no puedo. A esto lo usan los militares antes de entrar en situaciones de alto riesgo. Se llama respiración táctica y es tan simple que parece mentira. Inhala durante 6 segundos. Mantén el aire 6 segundos y exhala durante 6 segundos. A esto repetirlo 3 veces. Este ejercicio tan simple le manda una señal directa al sistema nervioso de que no hay peligro real. Baja el cortisol, baja la frecuencia cardíaca y el cuerpo deja de estar en modo alarma. No elimina el miedo en su totalidad, pero baja la sensación de ansiedad lo suficiente para que el miedo no te domine y puedas seguir. La próxima vez que vayas a hacer algo que te da vértigo, mandar ese mensaje, tener esa conversación, empezar ese proyecto, hace eso antes. Inhala contando hasta 6, mantén en 6 y exhala en 6. Y después avanzás. Juana de Arco lo dijo con una claridad que todavía hoy corta. No tengo miedo, yo nací para esto. No dijo que nunca tuvo miedo, ya sabemos que sí lo tuvo. Lo que dijo es que llegó a un punto donde el propósito fue más grande que sus temores, donde lo que tenía que hacer fue más fuerte que lo que sentía. Y ese punto no está reservado para las heroínas de la historia. Está disponible para cualquier mujer que decida que su vida importa más que su comodidad, que sus sueños importan más que su miedo, que la mujer que puede llegar a ser vale más que la seguridad de quedarse igual. Quiero dejarte con algo. Juana de Arco se enfrentó a terrores inimaginables y aún así, siglos después, su nombre sigue en pie. No porque haya ganado siempre, sino porque nunca dejó que el miedo escribiera su historia. Ella eligió avanzar. En cada momento donde el miedo le decía que se detuviera, eligió avanzar. Y ahora quiero que te hagas una pregunta, solo una. Dentro de 10 años, cuando mires hacia atrás, ¿querés recordar que tuviste miedo y esperaste?
¿O querés recordar que tuviste miedo y aún así avanzaste? Porque el miedo que sentís hoy no define lo que podés ser, no define lo que podés hacer, define el tamaño de lo que estás eligiendo construir. Y tal vez, si Juana de Arco estuviera acá hoy, te diría lo mismo que sus voces le decían a ella: no temas, responde con atrevimiento. Escribe en los comentarios: voy a avanzar con miedo. No para mí, hacelo para vos, para que quede escrito, para que sea real. Y nos vemos en el próximo video.